Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Cabrera Reyes, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Es correspondiente a la unidad 4. Este, soy del grupo Y 306 de la modalidad semipresencial. Vamos a empezar a ver lo que es la unidad 4. Vamos a empezar con el capítulo 7 que corresponde a las estimaciones y al tamaño de la muestra. Vamos a ver un poquito lo que es los objetivos y unos cuantos conceptos para entender mejor lo que se va a abarcar en este capítulo. Empezaremos con el subcapítulo 7.2, estimación de proporción de una población. Para empezar vamos a ver los objetivos. El primer objetivo es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. El segundo es utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Y la tres, que es saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Vamos a ver unos conceptos. Primeramente, una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral, o también representada como P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, por lo que no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es entonces la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador sesgado. Vamos a ver aquí otras definiciones correspondientes a este subtema. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con A igual a 0.05 y 99% con A igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Un ejemplo con el 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado como E, es la diferencia máxima probable entre las proporciones muestrales observadas y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo en la selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Tenemos aquí 4 incisos. El primero dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Para calcular esta estimación, lo que hay que hacer entonces es dividir el total de bebés que nacieron niñas, que son 525, entre el total de la muestra, que son 574. De esa manera vamos a obtener la mejor puntuación, la estimación puntual, que es 91.4%. El inciso B dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Esto lo vamos a hacer aquí en Minitab. Este vendría siendo el resultado como tal, el tamaño de mi muestra, el evento. Aquí tenemos las 25 que son niñas y aquí tenemos los datos muestrales.
el valor mínimo y el valor máximo. Vamos a realizar esto en Minitab de la siguiente manera. Eh, Nos vamos a ir aquí a estadísticas, estadísticas básicas, una proporción. Vamos a elegir datos sumarizados o datos reunidos. El número de eventos, como decía el ejercicio, es de 525, que son el total de bebés que nacieron niñas. Y el número de ensayos, que es el total de la muestra, es de 574. Y le damos en aceptar. Aquí ya tenemos el nivel de confianza de 95, nada más le vamos a dar aquí en aceptar. Y ya como vemos aquí nos arroja nuestra estadística descriptiva, donde nos muestra el tamaño de la muestra, el tamaño de bebés que son niñas, y aquí el índice, ¿no? La proporción que nos pedía el ejercicio. Ese es para el inciso B. Ahora vamos a ver el siguiente inciso, que nos dice, calcula el margen de error o E, como dijimos que se representaba, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí ya tenemos el valor del margen de error, que vendría siendo pero vamos a hacerlo también en Minitab. Para hacerlo en Minitab tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos aquí en estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra para estimación. Nos vamos aquí donde dice proporción, lo vamos a dejar como proporción. Y mi proporción en este caso es lo que es mi valor del porcentaje, que era 91.4. Pero lo voy a representar como decimales, que va a ser .914. Aquí nos pide estimar el tamaño de la muestra o el error. Nos pide el error al inciso, así que vamos a seleccionar error. Y el tamaño de la muestra, pues solamente tenemos que ponerle el total de bebés nacidos, que era 574. Le damos aquí en aceptar y de esta manera aquí nos arroja nuestro método y también nuestros resultados del margen de error, que vendría siendo 0.0274677. De esta manera se calcula. Y el último inciso nos dice que calculemos el tamaño de la muestra si la proporción de éxito fue del 90%, el margen de error 1% y el nivel de confianza 95%. Aquí nos está pidiendo, ya no nos pide el margen de error, sino el tamaño de la muestra. Eso se hace de la siguiente manera. Nos vamos aquí a estadísticas, aquí potencia y tamaño de la muestra para estimación. Lo dejamos igual como proporción. El porcentaje ahora aquí nos está dando uno en el inciso que dice que es de 90, entonces ya no vamos a poner .914 sino .90. Aquí donde teníamos estimar margen, ahora va a ser tamaño de la muestra. Y aquí el error que nos arroja es del 1%, por lo tanto le vamos a poner .01. Le damos en aceptar y de esa manera entonces ya nos arroja para un margen de error del 0.01%, el tamaño de la muestra tiene que ser de 6447, que vendría siendo el que tenemos aquí en nuestro ejercicio. Y ahora vamos a realizar este ejercicio. Ejercicio de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? De la misma manera que el anterior, la forma de calcular esto, la mejor estimación es dividir el total de el total de bebés que nacieron niños entre el total de la muestra, que sería 127 entre 152 y nos da el resultado 83.55. Esa es la mejor estimación puntual. Ahora bien, vamos a calcular el siguiente inciso que dice utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. De la misma manera que en el ejemplo, vamos a realizar este ejercicio. Igual aquí en Minitab, vamos a seleccionar aquí en estadísticas básicas, una proporción. Mis datos van a ser datos resumidos. Aquí me pide el número de eventos. ¿Cuántos bebés nacieron niños? Son 127 y la muestra total es de 152. De esta manera yo le doy a aceptar y entonces ya me muestra aquí lo que vendría siendo el intervalo de confianza del 95%, que es el mismo que tenemos aquí en nuestro ejercicio.
El siguiente inciso me pide calcular el error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior y vamos a calcularlo de la siguiente manera. Aquí en estadística en potencia y tamaño de la muestra por estimación. Vamos a dejarlo como proporción y aquí tenemos que ponerle el tamaño de la proporción. En este caso me dice que tiene que ser tengo que ponerle igual lo que vendría siendo mi mejor estimación puntual, que es 83.55. Es lo que voy a escribir aquí, sería punto 83.55. Y aquí yo voy a calcular lo que es mi margen de error. Y mi tamaño de muestra entonces es de 152. 152, yo le doy a aceptar. Y entonces aquí ya me arroja lo que es mi margen de error, que sería 0.0691614, que es el mismo que tenemos en el ejercicio. Y ahora bien, el último inciso me pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% y el nivel de confianza del 99%. Vamos a hacerlo igual que en el ejercicio pasado. Nos vamos aquí en estadísticas, eh, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Lo dejamos como proporción, dejamos lo que es no, aquí en proporción es donde le vamos a cambiar. Nos pide que la proporción de éxito sea del 85, entonces aquí le vamos a poner .85. Ahora queremos conocer el tamaño de la muestra, seleccionamos aquí y el margen de error que me está dando es del 2%, entonces le vamos a colocar .02. Le damos aquí, nos pide también que el nivel de confianza sea del 99. Por defecto lo tenemos en 95. En este caso aquí yo lo tengo ya en 99, le doy aquí en aceptar, y ya me arroja lo que sería el tamaño de la muestra para el margen de error del 0.02, que sería de 2327, que es el que tenemos aquí en el ejercicio. Vamos a continuar con lo que vendría siendo el subtema 7.3, que es el de estimación de la media poblacional. Los objetivos. El objetivo es entender que la media muestral o X sesgada es la mejor estimación puntual de la media poblacional, la media que se representa de esta manera. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Y el tercer objetivo es saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. La media muestral o X sesgada es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que las otras medias de tendencia central. Aquí vemos un ejemplo, que es el ejemplo de pesos de hombres, y dice así: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres fue aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40, que es el tamaño de mi muestra, y la media va a ser igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Ok, como ya vimos anteriormente, el inciso A me pregunta ¿cuál es la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres? Y como vimos anteriormente, me decía que la mejor estimación puntual era la media. Entonces, mi mejor estimación será 172.55. El siguiente inciso me dice que construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a Minitab y lo vamos a calcular de esta forma. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Aquí donde dice Z de una muestra, vamos a seleccionar datos resumidos. Mi total de eventos en este caso son 40. Mi media de la muestra me dice que era 172.55 y mi desviación estándar me dice que es 26. De esta manera yo le doy entonces a aceptar.
A ver, otra vez, estadísticas básicas, siento una muestra, todo aquí bien, pero aquí está, mi nivel de confianza tiene que estar en 95, que es el que me piden, ya está en 95 por defecto, lo doy en aceptar, aceptar, y ya, este vendría siendo mi, la respuesta al intervalo de confianza de 95%. Aquí tenemos el tamaño de la muestra, la media, el error de la media y los límites inferior y superior, que es el mismo que tenemos aquí en el ejercicio. Y en el último inciso me pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población es 26 y el nivel de confianza es 95. Eso lo vamos a calcular de la siguiente manera, igual el Minitab. Nos vamos aquí, estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra por estimación. Vamos a seleccionar aquí en media. Y mi desviación estándar, pues la que me da el ejercicio es 26. Aquí yo quiero el tamaño de la muestra y, y el margen de error que me da el ejercicio es de 5%. Entonces yo lo voy a colocar como 0.05. Mi nivel de confianza tiene que ser 95. Mi nivel de confianza tiene que ser 95. Ahorita lo tenía en 99, le voy a cambiar a 95, que es lo que me pide el ejercicio. Y le doy aquí en aceptar. Entonces, para un margen de error del 0.05%, el tamaño de la muestra tiene que ser de 1.038.733. Ajá, ese sería el resultado. Y pues bien, esa es la parte de este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio del mismo subtema, que nos dice que es el conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro en cada persona. La media muestral o X sesgada es igual a 4.63. La división estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. El inciso A. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como ya sabemos, la mejor estimación va a ser igual a la media. En este caso es 4.63. Y luego nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Vamos a hacerlo igual en Minitab. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos aquí en estadística básica, Z1 muestral, datos resumidos, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra que nos da el ejercicio es 50 y la media es 4.63. Mi desviación estándar viene siendo de 0.54 y me pide que sea el nivel de confianza de 99, entonces yo aquí le voy a cambiar de 95 a 99. Le doy aquí en aceptar, le doy aquí en aceptar y pues ya, aquí me da el tamaño de mi muestra, mi media, el error estándar en la media y aquí mi límite inferior y mi límite superior, que vendrían siendo los mismos que tenemos aquí en el ejercicio. Bien, ahora vamos a hacer el tercer inciso, que me pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es 0.54 a un nivel de confianza del 99. Vamos a realizar lo que es ahora el margen de error. Nos vamos igual a Minitab. Le vamos a dar aquí en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Seleccionamos media. Mi desviación estándar en este caso es de 0.54. Quiero conocer el margen de error. El tamaño de mi muestra pues es de 50, que era lo que
El total de adultos 50 y el nivel de confianza va a ser 99. Ok. Aquí yo tengo que calcular el tamaño de la muestra. Y el margen de error es de 25. Entonces va a ser aquí punto 25. Y mi nivel de confianza tiene que ser de 99%. Ok, ya tenemos aquí 99. El de desviación estándar 54. El margen de error punto 25. Le damos aquí en aceptar. Y entonces, para el margen de error del punto 25, el tamaño de mi muestra va a ser de 35. Que es lo que me pedía el ejercicio. Que es el mismo que tenemos aquí en el ejercicio. Vamos al siguiente subtema, que es el 7.4, que corresponde a estimación de la media poblacional. Vamos a ver unas definiciones para entender un poquito más antes de empezar a hacer los ejercicios. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral o X sesgada es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual al tamaño de la muestra menos 1. Propiedades de la distribución de T de Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y distribución T. Utiliza la distribución normal Z cuando la desviación estándar sea conocida y población distribuida normalmente, o cuando la desviación estándar es conocida y el tamaño de la muestra es mayor que 30. Utilice la distribución normal T si la desviación estándar es desconocida y la población distribuida normalmente, o cuando la desviación estándar es desconocida y el tamaño de la muestra es mayor a 30. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo del peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso de la población de la basura desechada por los hogares. Ese es el inciso A. El inciso B dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Como en este ejemplo no tenemos lo que es la media, entonces vamos a hacer vamos a calcular primero el inciso B y dentro de ese inciso B ya nos va a dar la respuesta del inciso A. Vamos a hacerlo en Minitab. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí ya tenemos lo que es el peso de la basura en libras, ya tenemos todo, eh, ya tenemos nuestros datos en el archivo. Vamos a calcular entonces lo que nos pide el inciso B. Nos vamos aquí en estadísticas, estadísticas básicas, de una muestra. Vamos a darle en una o más muestras, cada una de una columna, y vamos a seleccionar lo que es la columna que tenemos, donde tenemos nuestros datos, que sería esta. Y ya le damos aquí en aceptar. Automáticamente aquí nos va a dar los valores que queríamos. Nos da nuestra media, que va a ser entonces la respuesta a la primera pregunta. Y ya tenemos aquí nuestra desviación estándar y lo que vendría siendo el intervalo de confianza del 95%.
También nos da el error estándar de la media. De esa manera respondemos lo que sería nuestro inciso A y nuestro inciso B. Ahora bien, vamos a calcular nuestro inciso C, que nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar es de 13.65 y el nivel de confianza tiene que ser de 95. Lo vamos a calcular en Minitab de la misma manera. Lo vamos a hacer de esta forma. Nos vamos aquí en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Le vamos a seleccionar lo que es media. Mi desviación estándar, en este caso la que me da el ejercicio es de 13.65. Y yo lo que quiero es mi tamaño de la muestra, que es lo que me está pidiendo aquí el ejercicio. El margen de error que me da es del 3%, entonces lo voy a representar como 0.03. Ok, ya tenemos aquí nuestro error, nuestro margen de error. También lo puedo poner como un 3. Y aquí vamos a seleccionar el nivel de confianza, ya está en 95, le damos en aceptar. Y de esta manera me va a dar el tamaño de la muestra por un margen de error del 3%, que vendría siendo 82, que es el mismo que tenemos aquí en nuestro ejercicio. Ahora bien, vamos a realizar este ejercicio de los pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3103 y una desviación estándar de 696. El inciso A me pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Como aquí me está dando la media, entonces mi resultado para este inciso va a ser de 3103. El inciso siguiente me pide construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Vamos a hacer lo mismo para lo que es el inciso B. Nos vamos aquí a Minitab y vamos aquí en estadísticas básicas, uno de T de una muestra. Ok, en esta parte vamos a resolverlo de la siguiente manera, ya que no contamos con lo que serían nuestros datos en una columna. Lo vamos a hacer de esta forma. Nos vamos a estadísticas básicas, T de una muestra, vamos a seleccionar datos sumarizados o datos resumidos. El tamaño de la muestra en este caso son 186, que son el total de bebés. Mi media de la muestra me da 3103. Y mi desviación estándar es de 696. Mi intervalo de confianza tiene que ser del 95. Así que lo que voy a hacer es revisar aquí. Como me dice que está en 95, le doy en aceptar. Y de esta manera ya me está dando lo que sería el intervalo de confianza, donde me muestra mi total, total de la muestra, mi media, mi desviación estándar, el error estándar de la media y mi valor mínimo y mi valor máximo de lo que sería el intervalo de confianza. Y por último, el último inciso me pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 y el nivel de confianza es de 95. Vamos a hacerlo de la misma manera. Aquí en Minitab nos vamos a estadísticas, seleccionamos potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a seleccionar aquí lo que es media, mi desviación estándar. Entonces aquí me está diciendo que va a ser 465. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y mi margen de error me dice que es del 10. Mi nivel de confianza tiene que ser 95, está bien, le doy a aceptar. Y de esta manera, para un margen de error del 10%, mi tamaño de la muestra tiene que ser de 8309, así como el que tenemos aquí en el ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente subtema, que es el 7.5, que dice estimación de la varianza poblacional. Vamos a empezar con lo que serían unas definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual al tamaño de la muestra menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución es normal.
y T de student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser cero o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por grados de libertad igual al tamaño de la muestra menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Otras definiciones para entender mejor lo que respecta a este subtema, dice así. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional o desviación estándar al cuadrado. Los valores de S cuadrada tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar al cuadrado que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar a S como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Aquí vemos lo que es un ejemplo. El ejemplo dice calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todas las calificaciones de crédito. Aquí nos da lo que son tres incisos que nos pide resolver. El primero dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El siguiente nos dice, construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Como no tenemos lo que es nuestra media, no podemos, o nuestra desviación estándar, no podemos saber cuál es la mejor estimación puntual. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser calcular lo que es nuestro intervalo de confianza en Minitab y de ahí ya vamos a sacar la respuesta para el inciso A. Vamos a Minitab y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos aquí en estadísticas básicas y nos vamos a una varianza. Seleccionamos lo que vendría siendo, a ver, vamos a regresar aquí. Estadística básica, una varianza. Y vamos a seleccionar lo que es por columnas, una o más muestras cada una de una columna y seleccionamos la columna calificaciones FICO. Aquí mi intervalo de confianza ya está en 95, le doy en aceptar y de esa forma aquí ya me da lo que sería el tamaño de mi muestra, la desviación estándar, la varianza y mis valores mínimo y máximo. Lo que corresponde a mi desviación estándar es la respuesta para el inciso A, que es la mejor estimación puntual. Entonces ya tenemos resueltos el inciso A y B y vamos ahora a hacer el C. El inciso C me dice así. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Vamos a calcular aquí en Minitab de la siguiente manera. Nos vamos aquí en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a dejarlo como desviación estándar. Aquí. La desviación estándar en este caso me dice que es de 75 puntos. Entonces yo lo voy a poner aquí 75. Yo estoy buscando el tamaño de la muestra. Dejo entonces aquí como tamaño de la muestra. Y mi margen de error dice que es de 10%. Entonces yo lo dejo como 10%. El nivel de confianza tiene que ser 95. Y aquí lo tengo yo 90. Entonces lo voy a cambiar a 95. Le doy en aceptar. Y de esa manera ya me da aquí mi resultado. Por un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra tiene que ser de 140. Es el que tenemos aquí en el ejercicio. Vamos a continuar. El siguiente ejercicio nos dice así. Ejercicio del consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts por hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Como no tenemos aquí la desviación estándar, entonces primero vamos a calcularlo en Minitab. Y el inciso B dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos a resolver esos dos incisos como lo hicimos ahorita en el ejercicio pasado. Nos vamos aquí. Aquí tenemos ya lo que serán nuestros valores en las tablas. Tenemos aquí el consumo de kilowatts por hora. Ya tenemos todos los datos
registrados aquí en nuestra tabla de Minitab. Vamos a realizar lo mismo que hicimos hace rato. Nos vamos a estadísticas básicas, una varianza. Y aquí donde dice, vamos a seleccionar lo que es una o más muestras, cada una de una columna. Y vamos a seleccionar la que es consumos de kilowatts por hora. Mi nivel de confianza tiene que estar en 95. Ok, le damos a aceptar. Y muy bien, ahora ya tenemos aquí el tamaño de la muestra, la desviación estándar, la varianza y mis valores mínimo y máximo. Mi desviación estándar es de 692, lo que va a corresponder a mi mejor estimación puntual. Ya tenemos resueltos el inciso A y B. Y ahora vamos a resolver el tercero, que dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kW por hora a un nivel de confianza del 90%. Aquí ya nos está cambiando lo que es el nivel de confianza, así que tenemos que modificárselo cuando resolvamos esto en Minitab. Vamos a resolverlo entonces, nos vamos aquí a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Le vamos aquí a seleccionar desviación estándar. La desviación estándar en este caso me dice que es de 250. Yo quiero saber el tamaño de mi muestra. Y el margen de error es del 10% y el nivel de confianza del 90%. Aquí tenemos ya el 10% del margen de error. Y mi nivel de confianza tiene 95. Se lo voy a cambiar a 90. Es lo que pide el ejercicio. Le doy a aceptar. Y entonces aquí ya está. Para un margen de error del 10% con un nivel de confianza del 90%, el tamaño de mi muestra va a ser de 921, que es el mismo que tenemos aquí en el ejercicio. Vamos a continuar con el capítulo 8, que dice prueba de hipótesis. El subtema 8.2 corresponde a fundamentos de la prueba de hipótesis. Vamos a hablar un poco sobre este subtema, a explicar lo que son los conceptos o las definiciones, que dicen lo siguiente. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a una prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si, con un supuesto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada como H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de esos símbolos, menos o más, o bien diferente de. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado como A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de pruebas de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Signo usado en H1 diferente de la prueba de dos colas. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas externas bajo la curva. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región o cola externa izquierda bajo la curva.
prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región cola externa derecha bajo la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P de prueba de hipótesis, o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Si el valor P es menor o igual que A, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que A, no se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que si nuestro valor del P es menor o igual que A, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis, lo que vendría siendo nuestra hipótesis alternativa. Y si el valor de P es mayor que el valor de A, entonces no se va a rechazar la hipótesis nula y en cambio se va a aceptar. Aquí está explicado de mejor forma de cómo se rechaza o si se acepta. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo A alfa para representar la probabilidad de un error tipo I, o no, un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia o alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Eso es lo que corresponde al subtema 8.2. Vamos a ver ahora el 8.3, que corresponde a la prueba de una afirmación respecto a una proporción. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos lo que es un ejemplo que nos dice: ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Vamos entonces a realizar esto en Minitab. Vámonos a lo que vendría siendo Minitab y lo vamos a calcular de la siguiente manera. Nos vamos aquí a estadísticas básicas y en una proporción. Vamos a seleccionar aquí lo que es datos resumidos. El número de eventos en este caso es de 1299 y el total de pruebas vendría siendo la suma de este total de eventos con las bombas que eran precisas. El total de la sumatoria de eso es 6985. Y aquí vamos a palomear esto. Originalmente está así deseleccionado, pero tenemos que seleccionarlo para que realice la prueba de hipótesis. Y mi proporción hipotética en este caso es del 20%. Entonces yo lo voy a colocar aquí 20. Nada más que tiene que ser con decimales, punto 20. Aquí en opciones yo voy a seleccionar lo que vendría siendo el nivel de confianza que me pide. Como es de significancia del 0.01, entonces mi nivel de confianza va a ser de 99. Hipótesis alterna. Aquí en el ejercicio me pide que si la afirmación es menos, de que sea menos del 20%. Entonces yo voy a seleccionar aquí que mi hipótesis alternativa sea menor a mi hipótesis, a mi proporción hipotética. El método exacto se deja así por default, le damos en aceptar.
Y de esa manera ya me arroja lo que son mis estadísticas descriptivas, mi límite superior, mi muestra, el evento y el total del total de la muestra. Me dice aquí la prueba que realizó, hipótesis nula, me da aquí mi valor, hipótesis alternativa. El valor de P entonces es de 0.002. Como aquí me está dando el nivel de significancia de 0.01, 0.002 es menor o igual que 0.01. Por lo tanto, como decía la instrucción anteriormente o los datos, si es menor, aquí, si el valor de P es menor que el valor de mi, de mi significancia, entonces voy a rechazar lo que es la hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis, lo que sería mi hipótesis alternativa en este caso, que es el del ejercicio de las bombas de gasolina. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Hay otra manera de hacer este cálculo que vendría siendo aquí en asistente, pruebas de hipótesis. Seleccionamos aquí porcentaje de defectuosos para una muestra. Esto lo dejamos igual. Aquí en el número total de elementos probados, pues damos el total de la muestra, que son 6.985. El número de defectuosos observados son 1.299. Mi objetivo es del 20. Aquí tengo que seleccionar esta opción que dice que el porcentaje sea menor, que es lo que nos pide el ejercicio. Y aquí al nivel de significancia selecciono el que me da el ejercicio, que en este caso era 0.01. Le doy en aceptar y ya me arroja aquí lo que serían los elementos de mi prueba. Me da aquí los resultados. Y aquí al final de cuentas ya me dice que la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje defectuoso y el objetivo. De esta manera entonces se está resolviendo lo que sería este ejercicio. Vamos a continuar con este otro. Tenemos aquí otro ejemplo que nos dice otro ejercicio que nos dice detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Como en este caso, el ejercicio sugiere que lo realicemos para los resultados que sean correctos, entonces vamos, en lugar de usar lo que son 24, vamos a usar lo que son 74, que son los correctos. Vamos a hacerlo igual en Minitab, como hicimos con el otro, nos vamos aquí a estadísticas básicas, una proporción, datos sumarizados, el número de eventos en este caso son 74 y el tamaño de la muestra son 98. Vamos a realizar la prueba de hipótesis y la proporción hipotética en este caso viene siendo del 80%, entonces le vamos a poner aquí .80. Mi nivel de significancia es del .05, vamos a moverle aquí. Mi nivel de confianza va a ser como el nivel de significancia es de 5%, entonces mi nivel de confianza va a ser de 95. Y en este caso me dice que la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafos son correctos en menos, como me dice menos del 80% de las veces, entonces la proporción va a ser menor que la hipotética. El método exacto lo dejamos por default, le damos en aceptar, y de esta manera aquí nos muestra lo que vendría siendo nuestra estadística, donde nos da el límite superior, nos dice la prueba, la hipótesis nula, la hipótesis alterna, y el valor de P nos dice que es de 0.162. 0.162 es que es el mismo que tenemos aquí, es menor que 0.05. No, es mayor que 0.05. Por lo tanto, como vimos aquí en lo que es aquí, en la información,
Si el valor de P es mayor que el valor de la significancia, entonces no vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y por lo tanto la vamos a aceptar. Entonces en este ejercicio, en este caso se está aceptando la hipótesis nula de, de que el resultado de los polígrafos es correcto. También lo podemos realizar de la otra manera en asistente, como lo hicimos anteriormente. Aquí en asistente, prueba de hipótesis, porcentaje de defectuosos para una muestra y ya seleccionamos aquí. El total de elementos probados en este caso son 74 para un total de muestras de 98. El objetivo es de 80%. Queremos saber el pruebas que sean menor, que es lo que nos pide aquí el ejercicio. Y el nivel de significancia es del 5%. Le damos aquí en aceptar y ya nos arroja aquí lo que serían nuestros datos. Y aquí nos da lo que sería el resultado de haciéndolo por el medio de asistente. Y pues bien, esta sería la forma de resolver lo que es este subtema, estos ejercicios del subtema 8.3. Vamos a continuar con el 8.4, que corresponde a la prueba de una afirmación respecto de una media, desviación estándar conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos para hacer esta prueba es el conocer primero la desviación estándar y que el tamaño de la muestra sea mayor a 30, perdón, y que el tamaño de la muestra sea menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí un ejemplo de barcos sobrecargados. Nos dice así: debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. El tamaño de la muestra es 40, la media es 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utiliza esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M04-04 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia del 5% y el método de valor P. Ok, para obtener esto nos vamos a ir a Minitab. Tenemos que resolver esto en Minitab y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos aquí en estadística básica, Z de una muestra. Seleccionamos datos resumidos y vamos a colocar lo que es el tamaño de la muestra. En este caso son 40, que es la que nos dice el ejercicio. El tamaño de la muestra es 40. La media que nos está dando es 172.55. La desviación estándar, si la conocemos, me dice que es 26. Vamos a realizar nuestra prueba de hipótesis. La media hipotética que nos marca es 166.3, que es la que sugiere el ejercicio. Mi nivel de confianza, como el ejercicio me dice que tengo un nivel de significancia de 5%, entonces mi nivel de confianza va a ser de 95. Mi hipótesis alterna en este caso va a ser mayor que la hipotética, que es la que sugiere el ejercicio. Le doy a aceptar, le damos a aceptar. Y de esta manera estamos obteniendo lo que sería nuestro resultado, nuestros datos. Tenemos aquí el valor de P. El valor de P es de 0.064 o sería 6.4%, que vendría siendo mayor al de 5% que me sugería el ejercicio. Entonces vamos a rechazar lo que es nuestra hipótesis nula y vamos a aceptar lo que sería nuestra hipótesis alternativa, dado el resultado del ejercicio. Ese vendría siendo el resultado para el ejemplo de los barcos. Vamos a hacer ahora otro ejercicio que es latas de Coca-Cola. Dice así:
Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la división estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia del 1% para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Vamos a realizar este ejercicio de la misma manera en Minitab. Nos vamos aquí a estadísticas básicas, Z de una muestra. Vamos a escribir aquí datos resumidos. El tamaño de la muestra en este caso son 36, que son las latas que está haciendo en el ejercicio. La media es 12.19. La desviación estándar conocida es de 0.11. Vamos a realizar mi prueba de hipótesis y la media hipotética que me dan es de 12. Me dice que la significancia va a ser del 1%, por lo tanto mi nivel de confianza va a ser del 99. Y en este caso me dice que la afirmación va a tener un volumen con una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Por lo tanto vamos a dejar como la media mayor que la media hipotética. Así. Le damos en aceptar y de esta manera nos va a arrojar lo que sería nuestro valor de P. El valor de P es de 0.000, que es el que tenemos aquí en el ejercicio. Y como ya sabemos, si el valor de P es menor que nuestro valor de la significancia, que en este caso es 1%, entonces no se va a rechazar nuestra hipótesis nula, por lo tanto la vamos a aceptar. Y pues este sería lo que es el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a continuar con el subtema 8.5, que nos dice así: prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es que el tamaño de la muestra sea mayor a 30 y el otro es que el tamaño de la muestra sea menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí dos ejercicios, vamos a resolver el primero. Dice así: el ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de SeaAlert. Utiliza un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor, aquí nos está dando la palabra clave, mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Vamos a resolver esto en Minitab. Nos vamos a Minitab y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a seleccionar aquí, como no tenemos la desviación estándar, vamos a seleccionar estadísticas básicas y T de una muestra. Datos resumidos, el tamaño de la muestra en este caso son 40. La media de la muestra que me da es de 68.4. Perdón. 68.4. La desviación estándar es de 5.7. Vamos a realizar la prueba de hipótesis y mi media hipotética, la que me da el ejercicio, es de 65. Aquí, como me dice que el nivel de significancia es del 5%, entonces mi nivel de confianza va a ser de 95, así como lo tengo aquí. El ejercicio dice que la velocidad media de todos los automóviles sea mayor, por lo tanto aquí en hipótesis alterna voy a poner que la media sea mayor que la hipotética. Le doy en aceptar, le doy aquí en aceptar y de esta manera ya me arroja aquí lo que sería el valor de P, que en este caso viene siendo 0.000. De esta manera entonces, como el valor de P es menor que el valor de de la, de la significancia, entonces no se va a rechazar no mucha, a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alterna en el caso de este ejercicio. Esta sería la forma de resolver el ejercicio de exceso de velocidad. Tenemos el siguiente, que viene siendo el ejercicio de emisiones de automóviles. El ejercicio dice así:
Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes del CO2. Utiliza un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Aquí me está diciendo que sea menor, de ahí ya tengo yo la palabra clave para saber que mi hipótesis tiene que ser menor. Vamos a resolverlo en Minitab entonces. Vamos a hacer lo mismo, estadística básica, T de una muestra, datos sumarizados o datos resumidos. El tamaño de mi muestra en este caso es de 32 automóviles. La media que me están dando es de 7.78. La desviación estándar en este caso es de 1.08. Realizo mi prueba de hipótesis, marco aquí la casilla y mi media hipotética viene siendo de 8.5. Aquí en opciones yo voy a seleccionar mi nivel de confianza. Si me dice que el nivel de significancia es de 5%, entonces mi nivel de confianza va a ser de 95. Y como el ejercicio sugiere, vamos a calcular si la emisión media de gases invernadero es menor que 8.5 toneladas. Entonces mi media va a ser aquí menor que la media hipotética. Le damos en aceptar, aceptar. Y entonces obtenemos aquí que mi valor de P va a ser de 0.000, así como lo tenemos en el ejercicio. De esta manera vemos que el valor de P es menor o igual que el valor de la significancia. Por lo tanto, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, se va a aceptar. Que diga P, en este caso P es menor, entonces se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa, que vendría siendo lo correcto. De esta manera se resuelven lo que vendrían siendo estos dos ejercicios. Y vamos a proseguir con el último subtema, que viene siendo el 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional, que vendría siendo esta desviación estándar, o de una varianza poblacional, que es la desviación estándar al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es que la muestra siempre es aleatoria y que la población tiene una distribución normal. Tenemos dos ejercicios. El primero dice, ejemplo de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Vamos a realizar este ejercicio en Minitab de la siguiente manera. Vamos a seleccionar aquí estadísticas básicas, una varianza. Aquí vamos a seleccionar lo que vendría siendo desviación estándar de la muestra. El tamaño de mi muestra en este caso es de 40. Mi desviación estándar es de 11.3. Selecciono aquí realizar prueba de hipótesis. Vamos a realizarla por hipótesis de desviación estándar, que vendría siendo esta. El valor que me da es de 10, que es el que me da el ejercicio, 10 latidos por minuto. Aquí en opciones vamos a modificarle el nivel de confianza. Como me dice que el nivel de significancia es del 5%, entonces mi nivel de confianza va a ser del 95%. La hipótesis alterna en este caso sugiere por el ejercicio que los pulsos de hombres sean una desviación estándar mayor. Entonces mi desviación estándar va a ser mayor que mi desviación estándar hipotética. Vamos a darle aquí en aceptar y aceptar. Tenemos entonces aquí el valor de P es igual al 11.5%. Como es del 11.5%
y mi significancia es del 5%, entonces el valor de P es mayor que el valor de la significancia. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar mi hipótesis nula y aceptar la alterna. Por lo tanto, como conclusión, vamos a aceptar la hipótesis nula, que este vendría siendo la forma de resolver este ejercicio. Vamos entonces a resolver el último ejercicio de lo que vendría siendo esta unidad, que nos dice así: ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1 de sus últimos grupos. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza el nivel de significancia del 0.1 o del 1% para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos a resolver un minitab. Estadísticas, estadísticas gráficas, una varianza, desviación estándar igual. El tamaño de la muestra en este caso es de 27. La desviación estándar de la muestra que me da es de 9.3. Selecciono aquí realizar prueba de hipótesis por desviación estándar. El valor que me da es de 14.1. Aquí en opciones yo voy a cambiar lo que es mi confianza, mi valor de confianza. Me dice que el valor de la significancia es del 1%, entonces mi nivel de confianza va a ser del 99%. El ejercicio sugiere que la afirmación es de que el grupo tiene menos variación que otros grupos, entonces mi desviación estándar va a ser menor que la desviación estándar hipotética. Seleccionamos aceptar, aceptar, y aquí nos va a arrojar el resultado, donde dice que P va a ser igual a 0.006. Mi valor de P que tengo aquí en el ejercicio es 0.006 y es menor que el valor de la significancia de 0.01, por lo tanto se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa, que vendría siendo la resolución de este ejercicio. Y pues bueno, esta es la manera de resolver este tipo de ejercicios, y pues como vimos a lo largo de la unidad, pues son diferentes formas de calcular lo que es estadísticas de, pues varios problemas que se pueden presentar a lo largo de alguna ocasión. Pues eso sería todo en lo que corresponde a la unidad 4 de los ejercicios. Muchas gracias.